Bienvenidos a este nuevo video dedicado al desarrollo de temas y contenidos de la asignatura Algoritmos y Estructuras de Datos. En particular, este video está, dedicado al desarrollo de ciertas estructuras de datos de naturaleza bastante simple, como son las pilas y las colas, sobre las que ya hablaremos, ya discutiremos en cuanto a su conceptualización, implementación y uso. Pero para llegar hasta allí, pasaremos primero por algunos aportes conceptuales previos. Sabemos que todos los lenguajes de programación proveen estructuras de datos listas para usar. Recordemos que una estructura de datos en esencia es una variable capaz de contener varios valores al mismo tiempo. Una estructura de datos es una colección de datos que de alguna manera el programador aloja en memoria, ya sea para contener los datos que su programa va a necesitar o para alojar los resultados que su programa va a generar. Todos los lenguajes proveen estructuras de datos, formas de estructuras de datos o tipos de estructuras de datos listos para usar. En Python, por ejemplo, nuestras conocidas tuplas o listas que nosotros usamos como arreglos, las cadenas de caracteres o los rangos y los propios registros. Todo ello constituye un conjunto de tipos de datos que permiten definir variables a modo de estructuras de datos. Pero muchas veces, en muchas oportunidades, un programador se da cuenta que necesita, ante determinado requerimiento, ante determinado enunciado, organizar sus datos en alguna forma que quizás el lenguaje de programación que esté utilizando no haya previsto. Puede ocurrir, y de hecho ocurre muchas veces, que el programador entiende, presume que necesita organizar sus datos de cierta y determinada forma, y esa manera de organización de datos tan particular que el programador diseña conceptualmente, es posible que el lenguaje que esté utilizando no la tenga prevista en particular. En casos así, que como dije son muy comunes en la práctica, el programador debe diseñar nuevas estructuras de datos, claramente combinando las que el lenguaje ya le ofrece. Diseñar una nueva estructura de la nada sin basarnos en algo que el lenguaje ya provea no se puede hacer, pero tomar elementos que el lenguaje ya trae y combinar esas estructuras y mecanismos que el lenguaje ya trae para diseñar una nueva forma de organizar datos no prevista originalmente es algo común. Las estructuras de datos que un lenguaje ya provee, en ese sentido, se suelen designar como estructuras de datos nativas o simplemente estructuras nativas. Mientras que aquellas estructuras de datos que el programador entiende que necesita, el programador diseña y modela en su mente y según su necesidad, se suelen designar como estructuras de datos abstractas o simplemente estructuras abstractas. Notemos que estos términos son relativos y dependen muchas veces del propio lenguaje. Hay estructuras de datos que para determinados lenguajes son nativas, vienen provistas por estos lenguajes, y es posible que para esos lenguajes ciertas otras estructuras de datos que el programador necesita no estén previstas y por lo tanto para ese lenguaje esas estructuras resultarían abstractas. Pero puede darse que en otro lenguaje estructuras que el programador necesita porque entiende que es la mejor manera de organizar datos para el requerimiento que le han dado, es posible que algún lenguaje a esas estructuras que el programador diseñó las tenga ya previstas y por lo tanto para ese lenguaje fuesen nativas. Bueno, en general, en cursos de introducción a la programación, como suele ser este, y también en cursos avanzados, la distinción real entre nativa y abstracta
Depende del lenguaje que uno está utilizando, por un lado. Por el otro, también hay que decir que en estos tiempos modernos la mayoría de los lenguajes proveen como nativas en alguna librería o en algún módulo específicamente diseñado para ello a muchas de las estructuras de datos que en estos cursos se las toma como abstractas. Y desde ese punto de vista, digamos que considerar como abstracta una estructura que un lenguaje ya posee no deja de ser un ejercicio de práctica de implementación de estructuras de datos muy sano y muy útil para el aprendizaje. Muchas veces ocurre que enseñamos estructuras de datos como si fuesen abstractas y enseñamos a implementarlas en un lenguaje de programación que en realidad ya las tiene por el hecho del aprendizaje, por el hecho de la formación del programador. Que un lenguaje ya la traiga como nativa no obsta a que ese programador aprenda cómo haría para implementar una estructura de datos como esa por si alguna vez le toca cambiar a un lenguaje que no la traiga o simplemente por si ese programador prefiere diseñar su propia implementación de una estructura de datos para estar seguro de cuestiones de eficiencia y uso en tiempo y uso de memoria, por ejemplo. O sea que independientemente de que una estructura para un lenguaje o para el otro sea nativa o abstracta, el ejercicio de cómo hacer para implementar una estructura es un ejercicio siempre válido desde el punto de vista de la formación del programador. Y eso es lo que nosotros vamos a dar por hecho aquí. Independientemente de que Python traiga o no traiga pilas y colas implementadas, mostraremos una línea de acción para llegar a implementarlas suponiéndolas a las dos como abstractas para este lenguaje. A modo de ejemplo, y es un ejemplo conocido, supongamos que el programador necesita definir un nuevo tipo de datos basado en un registro para representar libros. Supongamos que al programador le han indicado, le han pedido el desarrollo de una aplicación, de un sistema, de un programa para gestionar libros o para gestionar lo que sería el sistema de préstamos de una biblioteca, por ejemplo, o el sistema de control de stock de una librería, por ejemplo. En el modelo, en el enunciado, en el requerimiento, surge el concepto o entidad libro. Mi programa necesita manejar datos de libros. Claramente Python no tiene definido qué es un libro. Vamos a decirlo así, Python no sabe qué es un libro. El programador entiende que un libro es una entidad que representa esos objetos que en el mundo real son los libros y para mi programa el libro contendrá ciertos datos agrupados en campos, por ejemplo, para representar el código identificador o ISBN, el título, el autor y otros datos que pudieran servir en un sistema de ese tipo. Claramente Python no tiene predefinido qué es un libro y desde ese punto de vista, un libro como estructura de datos es una estructura abstracta para Python y en general para cualquier lenguaje. Pero Python sí tiene definido de manera nativa qué cosa es un registro como colección general de datos representados por campos y agrupados en una variable. La idea técnica de registro es nativa en un lenguaje como Python. Y la idea conceptual de libro específicamente planteado para un sistema de gestión de préstamos es una estructura abstracta para el mismo lenguaje. Uno puede, como ya sabemos y ya hemos hecho, definir un tipo llamado libro en Python en base a una definición de clase. La propia definición de clase es nativa en Python. El uso de funciones constructoras claramente es nativo y el hecho de poder agregarle campos a un registro es una idea nativa. El concepto de registro en sí mismo general es nativo, pero el libro en particular especificado con tal nombre y con tales campos
y con tales restricciones de asignación y validación, es una estructura abstracta. Y ahí está lo que hemos especificado antes. Cuando uno quiere implementar una estructura abstracta para un lenguaje en particular, utiliza estructuras nativas que el lenguaje ya provee previamente a mano. En este caso, el registro. Bueno, esa idea de, bueno, diseño en mi mente qué es lo que necesito en términos de agrupación de datos y luego me fijo qué es lo que me da el lenguaje para poder implementar esa idea abstracta, es lo que en la práctica de la programación se llama implementar una estructura de datos. Nosotros hemos implementado estructuras de datos abstractas cada vez que hemos utilizado una definición de registro para definir un tipo de registro nuevo en nuestros programas. Por ejemplo, aunque no es la única vía, ¿no? Implementar una estructura de datos en base a un registro no es lo único que uno puede hacer en un lenguaje. Entonces, como dije, el proceso llevado a cabo por un programador para crear el nuevo tipo o estructura abstracta, ¿sí? El libro en nuestro ejemplo, y ponerlo a funcionar en un lenguaje de programación, particularmente para un programa, se conoce con el nombre general de implementación del tipo abstracto o implementación de la estructura abstracta o simplemente implementación de una estructura de datos. El trabajo lo hace el programador. El primer paso para implementar una estructura de datos, la traiga o no la traiga el lenguaje, quizás como dije antes lo hago por práctica, es aplicar un mecanismo conceptual, un mecanismo mental llamado, en general, mecanismo de abstracción. La idea de que el programador diseña en su mente, y a lo mejor ayudado por un papel y un lápiz, la forma en que va a agrupar los datos y cómo los va a procesar, ese diseño en el aire es lo que llamamos mecanismo de abstracción. Pero concretamente es un proceso por el cual el programador intenta captar, aislar, agrupar, definir cuál es la información que necesita en relación a esa estructura abstracta que está buscando, qué datos necesita poner juntos a trabajar, por un lado, y por el otro lado también diseña, intenta captar o intenta aislar o por lo menos darse cuenta de cuál es el comportamiento de una estructura de datos como esa desde el punto de vista de los procesos que se llevan a cabo sobre ella. O sea, ¿qué datos voy a necesitar agrupar? Estos. ¿Cómo los necesito agrupados? En fila, en filas y columnas, en forma de árbol, en forma de red. ¿Cómo los voy a agrupar? ¿Cómo necesito yo que esos datos se agrupen? Eso va por el lado de captar o aislar la información o los datos. Y luego, ¿cómo voy a procesar eso? ¿Qué operaciones voy a necesitar llevar a cabo sobre ese diseño de datos que acabo de hacer? En definitiva, ¿qué funciones voy a tener que programar si estoy hablando de programación estructurada para poder tener éxito en el procesamiento? Muy bien. Desde ese punto de vista, entonces, el mecanismo de abstracción, entonces, consta de dos partes. Captar y aislar los datos, o en este caso la información relevante, es el proceso, la parte del mecanismo de abstracción que vamos a definir como abstracción de datos. E identificar los procesos que son aplicables sobre esos datos es la segunda parte, el segundo elemento a considerar en la implementación, y a eso lo vamos a designar como abstracción funcional. Diseñar la forma de la estructura y diseñar qué datos vamos a poner adentro, abstracción de datos. Diseñar los procesos que vamos a aplicar sobre esa estructura en el proceso de implementación, en el proceso de abstracción, lo vamos a designar como abstracción funcional.
diseña los datos, diseña las funciones. Y acá hay que tener cuidado en qué quiere decir esto de datos o procesos relevantes. Hay que tener cuidado en hacer una buena fase de comprensión del problema cuando el mismo se presenta al programador. Por datos o procesos relevantes se entiende aquellos que realmente son necesarios en el programa de acuerdo al enunciado o dominio del problema. O sea, está claro que yo puedo diseñar un tipo abstracto llamado libro, pero en función de en dónde necesito aplicar ese tipo, son los campos que voy a necesitar. Si yo tengo, como vamos a ver en la placa que sigue, si me piden que desarrolle un sistema, un programa para control de préstamo de libros en una biblioteca, en ese dominio, que está muy sintéticamente expresado y a lo mejor faltan elementos para tomar decisiones más profundas, pero con eso alcanza para este ejemplo, hay varios aspectos o varias formas de abstracción de datos que podríamos intentar. Si lo que necesito es desarrollar ese sistema y para ese sistema quiero implementar lo que entiendo por un libro, pues los datos relevantes para ese sistema pueden ser, como mostramos en este primer renglón, el número o código ISBN, el título del libro, el autor del libro y a lo mejor un campo que me diga cuántas copias tengo disponibles de ese libro en stock. Todos estos elementos, más temprano, más tarde, más profundo o menos profundo, me van a servir en un sistema de control de préstamos. Pero claramente, para el mismo sistema, guardar datos de el color de la tapa del libro, el peso del libro, el largo y el ancho de la tapa del libro o el tipo de letra principal utilizado en la impresión del libro son claramente datos que no tienen ninguna relevancia para un proceso de control de préstamos. Si después el requerimiento se expande a otras funcionalidades y deducimos que estos otros campos pudieran hacer falta, pues los agregaremos. Pero ante este requerimiento en particular, estas dos propuestas de abstracción de datos resultan claramente una muy adecuada o primariamente adecuada, la primera, y la otra inadecuada por completo. Aquí todos los datos que estamos marcando en la segunda línea resultan irrelevantes para la funcionalidad que estamos esperando que tenga el sistema que nos piden que hagamos. Y para ese sistema, la primera línea estaría mostrando una secuencia de campos que parece razonable, ¿sí? Aunque solo sea para buscar si tengo determinado libro, los tres primeros campos, y efectivamente para llevar el control de cuántos puedo prestar y cuántos ya presté, el último. La primera es un ejemplo claro de abstracción de datos adecuada y la segunda, para este sistema, es un claro ejemplo de una abstracción de datos inadecuada. Si cambio de dominio y en vez de pensar en un sistema de control de préstamos de libros, pienso en un sistema de gestión de una imprenta que tiene que llevar adelante el control del proceso de impresión de los libros y de qué recursos tengo disponibles para imprimirlos, quizás entonces, para ese contexto, sea más adecuada la segunda línea o la segunda propuesta de abstracción de datos y no la primera. Todo depende del contexto, pero la idea es que cuando uno hace abstracción de datos, se concentra en el requerimiento que le han dado. ¿Qué datos son los que voy a necesitar? Y esto es una especie de profundización de lo que veíamos a principio del cursado de esta materia, cuando hacíamos fase de comprensión del problema, entienda qué datos le hacen falta, qué resultados le pidieron y luego intente conectar un extremo con el otro con un mini diseño de procesos. Bueno, eso es lo mismo que estamos haciendo acá, solo que ahora ya estamos poniéndolo en práctica en un contexto bastante más técnico que lo que hacíamos al principio de la materia. Desde el punto de vista de la abstracción de datos,
Entonces, las dos primeras mostrarían un ejemplo bueno y un ejemplo malo para el contexto especificado por ese enunciado. Y desde el punto de vista de la abstracción funcional, para el mismo contexto, la idea, insisto, es indicar qué funciones, qué procesos representados por funciones, aunque sean diseñadas a nivel de especificación verbal, son las que mejor encajarían o serían más relevantes para este modelo. Aquí estamos haciendo un ejemplo muy rápido, por cierto. ¿Qué procesos serían aplicables a una estructura de datos que contenga libros o a un libro solo como estructura de datos aislada? Bueno, para este contexto, claramente una función que podría llamarse buscar, que tome como parámetro un libro y me diga si ese libro existe o no existe en mi conjunto de libros, sería útil. Lo mismo una función que lleve a cabo el proceso de prestar un libro, el registro del préstamo y el proceso de llevar adelante el proceso de devolución de un libro o registro de la devolución por parte de un usuario. En todos los casos, parecen enunciados de funciones más que razonables para el contexto que estamos indicando acá. Pero en el mismo contexto, contar con una función que se llame calcule el peso de un libro o calcule la superficie de la tapa de un libro, pareciera que no tiene ningún sentido en el contexto que estamos indicando. Vuelvo a insistir, si cambiamos de contexto y nos vamos a otro modelo, a otro enunciado, a otro requerimiento, a lo mejor las funciones de la última línea sean útiles y las de la primera línea no. Pero en este contexto, la relevancia parece inclinada hacia las dos líneas que hemos puesto en azul. La abstracción de datos más adecuada parece la de la primera línea azul y la de la abstracción funcional para este contexto parece más adecuada en la segunda línea de color azul. Las demás serían ejemplos de abstracción de datos o abstracción funcional inadecuada o incorrecta. Desde ese punto de vista, entonces, cuando uno hace un proceso de abstracción, por un lado va con la abstracción de datos, qué voy a necesitar en cuanto a datos o en cuanto a elementos a almacenar agrupados, y por el otro lado, la abstracción funcional en cuanto a qué procesos necesito programar. ¿Cómo se lleva adelante la implementación física de la abstracción de datos y la implementación física de la abstracción funcional? En general, no hay mucha diferencia para hacer esto en distintas técnicas que uno aplique, pero la manera final en que uno lo hace depende del paradigma de programación con el que uno esté trabajando. Si estamos trabajando con programación orientada a objetos, tanto la abstracción de datos como la abstracción funcional se hace agrupando todo eso dentro de un tipo de construcción que en programación orientada a objetos se llama una clase. Los atributos o campos de la clase me definen la implementación de datos y los métodos que uno guarda dentro de la clase definen la implementación, la abstracción funcional. Si estamos trabajando con programación estructurada, que es un paradigma previo y quizás menos detallado y menos riguroso, si se quiere, que la programación orientada a objetos, decimos que la abstracción de datos llega a implementarse combinando estructuras de datos nativas que el lenguaje ya provee, simplemente definiéndolas donde haga falta y no a lo mejor dentro del contexto de una clase, como pide hacer la programación orientada a objetos. Y en el mismo paradigma de programación estructurada, la implementación de lo que sea que hayamos diseñado en la abstracción funcional se hace, como no podía ser de otra manera, mediante funciones. Funciones que uno puede declarar en un módulo separado o en el mismo archivo fuente del programa principal o donde uno quiera, pero no necesariamente dentro del ámbito de una clase. Insisto, que es lo que pide la programación orientada a objetos. En la programación estructurada, uno diseña el modelo de datos en donde le sale,
dentro del mismo programa o en un módulo separado, y luego diseña funciones por otro lado que a lo mejor toman a estas estructuras que uno diseñó como parámetro para poderlas procesar. La cosa es un poco eh, menos estructural, ¿sí?, que en la programación orientada a objetos. Pero en todas se utilizan combinaciones de estructuras que el lenguaje ya provee, y en toda implementación que uno haga, los procesos se programan con funciones o métodos o combinaciones de ambas cosas dependiendo del lenguaje y el paradigma con el que uno esté trabajando.